gracias por la presentación. Bueno, yo soy Beatriz y vengo del Instituto de Hidráulica de Cantabria. Y bueno, primero de todo, gracias a la asociación por permitirnos presentar nuestro trabajo, en este caso parte del trabajo que he desarrollado en mi tesis doctoral, y bueno, que tiene el título Herramientas Brine para el modelado de vertido de salmuera y su acoplamiento al modelado de campo lejano. Bueno, en principio, este es el índice que voy a seguir en la presentación. En principio voy a comentaros la motivación, que creo que es más o menos, bueno, bastante clara. Luego voy a comentar los proyectos que han financiado este estudio y luego finalmente pues, mostraré las herramientas que hemos desarrollado en el instituto, las herramientas que hemos calibrado para hacer el estudio de estos vertidos y luego el acoplamiento de todas estas herramientas en un caso real. Y bueno, luego algunas investigaciones futuras y las conclusiones. Entonces, bueno, simplemente aquí se ha hablado mucho de las técnicas de desalación y demás. Aquí nos vamos a centrar únicamente en el subproducto de las plantas desaladoras de agua salina, que habitualmente el subproducto es la salmuera, que es un rechazo que se vierte al mar. Entonces, nos vamos a centrar en el estudio del comportamiento físico de esta salmuera. Puesto que esta salmuera, la motivación, tiene una afección muy negativa al medio. Por ejemplo, afecta muy negativamente a los ecosistemas marinos estenoalinos, que son aquellos que son muy sensibles a grandes concentraciones de sal, como son, por ejemplo, la Posidonia oceanica, que es un hábitat de interés prioritario comunitario, y, bueno, según la directiva de la Comunidad Europea que indico aquí. Y bueno, entonces existen numerosas regulaciones nacionales e internacionales, no hay un compendio de todas, pero bueno, en la que exigen ciertas condiciones de descarga, unos estándares medioambientales y existen planes de monitorización también. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo por ejemplo, para la Posidonia oceanica, que es lo que tenemos nosotros en el Mediterráneo, algunos límites de salinidad crítica establecidos por la Declaración de Impacto Ambiental, que es que no tienen que exceder los 38,5 unidades prácticas de salinidad en más del 25% de las observaciones en un plan de monitorización y de 40 unidades prácticas de salinidad en un 5% de las observaciones. Esto es un ejemplo para la Posidonia oceanica, pero bueno, existen distintos requerimientos medioambientales según la zona de estudio. Entonces, bueno, deciros un poco, comentaros cómo es el comportamiento de esta salmuera en el mar, en el medio en el medio que recibe estos vertidos. Y habitualmente los difusores son, como sabéis, multidifusores multipuerto. Entonces vamos a mostrar aquí un ejemplo básico en el que tenemos un puerto con un determinado ángulo, dirección, caudal, diámetro, bueno, y entonces tenemos esto lo que provoca es un flujo con una zona de campo cercano, que sería esta, bueno, un campo cercano y un campo lejano. El campo cercano es la zona donde se produce la máxima dilución, que es nuestro objetivo, obtener la máxima dilución. En esta zona las escalas espaciales y temporales son de metros y minutos y es la zona más cercana al dispositivo de vertido. Por tanto, la dilución está totalmente dirigida, los parámetros que más influencian en esta dilución son los parámetros del dispositivo, el diámetro, el caudal, el número de difusores y, como he dicho, es la zona donde tenemos máxima dilución. Pero después de esta zona tenemos la zona de campo lejano, que es una zona en la que ya entran otras variables, las variables medioambientales, a jugar en esta dilución, que son pues, la salinidad del medio, las corrientes, la temperatura y la batimetría real de la zona. Las escalas aquí son muchísimo más lentas, del orden de las horas, y puede tener, los alcances pueden llegar al orden de kilómetros. En esta zona, además, lo que tenemos es muchísima menos dilución, debido a que la turbulencia que teníamos al principio generada por el momentum de descarga ya no es una zona totalmente estratificada, o sea, es un flujo bicapa y se mezcla muy lentamente, por eso el alcance. Entonces, los proyectos que han financiado este estudio es el proyecto Medusa, que acabó en el 2013,
y que fue coliderado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y por el CEDEX, y cuyo objetivo era dar una metodología de diseño de estas descargas de salmuera al mar para cumplir con esos estándares medioambientales y desarrollar dentro de esta metodología unas herramientas para modelar el campo cercano. El siguiente paso fue el proyecto Salticor, que también es un plan financiado, el anterior también por el Ministerio de Economía y Competitividad, que también es coliderado por el Instituto de Hidráulica en Cantabria y esta vez con el GEAMA, que es un grupo de la Universidad de Coruña. Y en este caso era complementar la parte ya de campo cercano. Ambos proyectos tienen una gran carga de estudios experimentales que sirven para desarrollar los modelos numéricos en el primer caso del campo cercano y para calibrar los modelos numéricos para el campo lejano. Entonces, el objetivo, como he dicho, es al final plantear una metodología conjunta para predecir el comportamiento de este tipo de vertidos, tanto el campo cercano como el campo lejano, y poder así diseñar difusores óptimos para la máxima dilución. Todo esto, como he dicho, tiene una gran carga experimental que se hizo mediante técnicas de optimetría láser PIP-LIF, que consiste en el laboratorio intentar reproducir un tipo de… se hicieron varias casuísticas, pero reproducir los vertidos de desaladora, por supuesto, a escala. Y consiste en que tenemos un efluente con una concentración de sal y, además de eso, tenemos con un trazador, rodamina y unas partículas de poliamida muy pequeñas. Y este vertido es iluminado con un láser con una determinada longitud de onda, que es absorbida por la rodamina y las partículas y captada por unas cámaras especiales, cámaras PIF-LIF, para poder captar el movimiento y la concentración de la sal en todos los estados de este vertido. Aquí tenemos una fotografía de nuestro tanque, el láser. Entonces, esto es una imagen en la que podemos ver las diferentes partes de… una imagen de los ensayos de laboratorio, las diferentes partes de este tipo de vertidos y el alcance de los modelos numéricos de campo cercano que se desarrollaron en el Instituto de Hidráulica de Cantabria. Un esquema de los modelos, tenemos el BrainJet y el BrainAimJet, que son para modelar el campo cercano de los vertidos con único chorro y con varios chorros, con distintos puertos en el difusor, multidifusor, que pueden ser con interacción o sin interacción entre los chorros. Luego también tenemos el BrainJet Spreading, que además tiene en cuenta la zona después del impacto del chorro con el fondo, hasta una sección última en la que ya la turbulencia queda totalmente, el espectro de turbulencia queda totalmente reducido y entonces pasamos a la región de campo lejano y luego unas aproximaciones para vertido en Rambla, por ejemplo, que sería un vertido clásico que ya no se estila tanto, puesto que genera muchísima menos dilución y ya sería más parecido a lo que es el campo lejano. Esto simplemente es una imagen de la plataforma del BrainJet, porque el BrainJet son modelos que se ejecutan en una plataforma online en cuestión de segundos, y a lo que es de libre acceso, una vez que se ha asistido al curso que imparte el Instituto de Hidráulica Ambiental, que dura 2 días. Y nada, es una plataforma muy sencilla en la que tienen que meter los parámetros conocidos por el diseñador, que son los parámetros del efluente, del vertido de salmuera en este caso, del medio, que salinidad, temperatura, corrientes, y los vertidos los parámetros del dispositivo de vertido. Luego, como digo, el modelo da los resultados en un tiempo, 5 segundos, pongo aquí por decir algo, pero es algo muy rápido. Y, ¿doy para atrás? Sí. Nos da un informe de resultados, que nos dice la dilución en la sección última del campo cercano, el alcance desde el dispositivo de vertido, así como el ancho ya de la zona de vertido y estos son los resultados que luego veremos que son de gran utilidad para trabajar con el modelo de campo lejano. Además de eso, los informes también nos dicen información de utilidad como son especificaciones técnicas, recomendaciones de datos de entrada y demás para el usuario.
El siguiente paso, como he dicho, es trabajar con los modelos de campo lejano, que estos ya no son modelos desarrollados en el Instituto de Hidráulica como tal, sino que son modelos, son modelos libres en este caso, son open source, y como son el ROMS, el Delft3D y el Telemac. Son modelos hidrodinámicos que resuelven la columna de agua, son tridimensionales, y en ellos se puede tener en cuenta las batimetrías reales, que ya es de gran importancia en esta zona de campo lejano, y la dinámica del medio receptor. Estos modelos resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes y además también incluyen la ecuación de transporte para poder trabajar con la dispersión de este tipo de flujos. Y bueno, son computacionalmente asumibles, puesto que además asume una serie de hipótesis y aproximaciones, como son la descomposición del flujo Reynolds, la aproximación hidrostática y la hipótesis de Boussinex. Lo que sí es verdad que para utilizar estos modelos hace falta pues, usuarios expertos, puesto que hay que tocar diferentes parámetros de calibración. Bueno, aquí simplemente hay unas imágenes también de los ensayos de laboratorio que se hicieron ya no con el vertido, sino con el vertido en chorro, ya para simular el campo lejano, lo que era una compuerta, y luego algunas validaciones preliminares. El acoplamiento simplemente tenemos que tener en cuenta los datos del modelo de campo cercano. Lo que hacemos es saber en la sección última del campo cercano la dilución, la concentración, el espesor y el ancho de esta sección última, y esto se integra en la malla o el dominio numérico que utilizamos en el modelo hidrodinámico. Pues se reparte el número de celdas en vertical y horizontal en el que cae dicho vertido, en la batimetría real que tenemos, y luego esto es como tal el proceso de acoplamiento entre ambos modelos. Esto es simplemente un ejemplo de la metodología para un diseño de un vertido, de un difusor, ¿vale? Y entonces lo que necesitamos son los datos de entrada, que está muy pequeño, pero son el escenario de descarga, los requerimientos de ingeniería y ambientales, la localización de la descarga y la batimetría. Esto lo primero es que lo introducimos en el modelo de dilución, en los brine, y diseñamos un poco el número de bocas necesario para la máxima dilución, el espesor para tener el diámetro para tener el máximo momentum y así poder tener máxima dilución. Y después, con ese número de bocas y diámetros y demás, vamos al cálculo, al análisis hidráulico del emisario. Dos minutos. Vale. Para ver si cumplimos pues, requerimientos de ingeniería, como son pérdidas de carga, altura de nivel en la cámara de descarga y demás. Si cumplimos esto, podríamos pasar al siguiente paso, si no, tendríamos que iterar y volver a hacer otro diseño. Una vez que hemos cumplido los requisitos de ingeniería, pasaríamos al modelo de campo lejano, y aquí lo que sería pues, evaluar la calidad del agua en determinados sitios o lugares o a determinadas distancias del vertido de descarga que nos solicita los extendedores ambientales. Entonces, esto es simplemente es un poco lo mismo, el mismo esquema, pero para mostraros las herramientas que son desarrolladas en el Instituto de Hidráulica, porque primero de todo también hay que hacer un análisis, una especie de atlas del clima marítimo de la zona, pues para tener todas esas variables medioambientales que luego tenemos que meter al modelo de campo lejano, que son pues, la temperatura, la salinidad, las corrientes del medio, el oleaje, incluso si es una zona con poca profundidad, que también puede influir mucho en la dilución. Luego pasaríamos al modelo de dilución, con las que son las herramientas BrainTools, que esto itera con el análisis funcional del emisario para ver que cumplimos también con los requerimientos de ingeniería, y luego ya pasaríamos con toda la información del primer análisis estadístico de la zona del medio y los resultados del campo cercano al modelo de dispersión. Que aquí podemos ver, en este caso tenemos estas tres herramientas, el Delft3D, ROMS y Telemac. En este caso fue realizado con el Delft3D, que es un modelo hidrodinámico para costa fundamentalmente, y aquí vemos como la influencia de las corrientes en distintos instantes de marea pues, puede llevar la pluma para un lado o para otro. Por eso necesitamos un estudio estadístico de las condiciones climáticas inicialmente. Y luego, parte de los resultados, realmente no son resultados, pero comentaros que estamos en el futuro próximo vamos a publicar
la validación de esta metodología con datos de una planta desaladora real en la de Maspalomas, gracias a unas campañas que se hicieron en el proyecto Venturi por el ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, que bueno, ellos tomaron como numerosas campañas y en distintos puntos tomaron la salinidad en el fondo, y así podemos validar nosotros con nuestros modelos para ver si cumplimos. Bueno, que en principio, pues deciros que sí que parece que nos estamos ajustando, aunque bueno, estamos tocando pues, numerosos parámetros numéricos, como son la resolución horizontal y vertical, el número de capas en vertical, los modelos de turbulencia, los esquemas advectivos, bueno, todo el tema numérico. Y nada, como conclusión, deciros bueno, que hemos presentado la herramienta Brain, que es de gran utilidad y, como he dicho, es de acceso libre una vez que se va al training course que da el Instituto Hidráulica de Cantabria. Presentamos también los modelos hidrodinámicos calibrados con los datos de laboratorio, PIF and LIF, y la metodología de acople, que está ahora mismo siendo validada con modelos de una desaladora real.